Bienvenidos a nuestro curso MOOC Europa eres tú, curso básico sobre la Unión Europea, en cuya unidad 4 veremos cómo se adoptan las decisiones en la Unión Europea. En general, solemos conocer cómo se adoptan las normas en nuestro país, pero ¿ocurre lo mismo con la Unión Europea? ¿Somos capaces de identificar sus normas? ¿Sabemos cómo se adoptan? Muchas normas que afectan a los ciudadanos europeos son adoptadas en el marco de la Unión Europea y se aplican en todos los Estados miembros. ¿Somos conscientes de ello? ¿Conocemos los ciudadanos europeos cómo se aprueban esas normas que tanto nos afectan? Uno de los principales problemas de comprensión del funcionamiento de la Unión Europea por parte de sus ciudadanos proviene de que sus esquemas no son paralelos a los del nivel nacional de ninguno de los Estados. Por ello, conocer cómo se toman las decisiones en la Unión Europea y cómo se denominan sus principales normas ayudará a reducir el distanciamiento que a veces se observa por parte de los ciudadanos europeos. Las decisiones en la Unión Europea se toman siguiendo una serie de mecanismos en los que Consejo y Parlamento cumplen las funciones que recogen los tratados. Este proceso de toma de decisiones se ha ido reformando, pasando progresivamente a tener mayor importancia la representación ciudadana, es decir, el Parlamento. El sistema actual de elaboración de normas se fijó tras el Tratado de Lisboa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Para adoptar estas decisiones existen varias vías, cada una con sus propios trámites. En este tema vamos a ver cómo funciona la principal de todas ellas, el procedimiento legislativo ordinario, cuya iniciativa corresponde normalmente a la Comisión. Su tramitación es compleja y en ella participan Consejo y Parlamento, pasando el texto de la norma de una a otra institución varias veces, e incluso en ocasiones con la necesidad de consulta a otros órganos, como el Comité Europeo de las Regiones. Y si el procedimiento legislativo es distinto al de los Estados miembros, también existen diferencias en la denominación de las normas. En nuestros países, por lo general, tenemos tres tipos de normas. La Constitución, norma suprema que recoge la estructura y funcionamiento del Estado. Las leyes que se aprueban en el Parlamento, y los reglamentos de ámbito administrativo que aprueba el Gobierno y desarrollan las leyes. Esto no es así en el ámbito de la Unión Europea, ni se denominan igual, ni se pueden equiparar el ordenamiento europeo y el nacional. En lugar de esa estructura, en la Unión Europea la norma suprema son los tratados, que constituyen el derecho originario. Y en lugar de leyes y reglamentos, hablamos, con un contenido muy distinto, de reglamentos, directivas y decisiones que conforman el derecho derivado. Y todo ese conjunto va a formar un sistema propio que se va a integrar en el sistema jurídico de cada Estado miembro. Existen ya varios tratados básicos que parten de los tres primeros fundacionales. Desde los tratados de Roma se han firmado otros 5 tratados hasta llegar al Tratado de Lisboa, que sustituyó el nombre del viejo tratado fundacional por el de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este tema podremos saber más sobre la forma de adopción de las normas en la Unión Europea, cuáles son sus fuentes normativas y las diferencias entre todas ellas. También veremos los diferentes tratados y la importancia y alcance de los reglamentos, directivas y decisiones. De esta manera podremos comprender cómo funciona la Unión Europea y cuáles son y por qué existen diferencias con el nivel nacional, lo que nos ayudará a entender mejor lo que se hace en la Unión Europea y cómo nos afecta. A estos interrogantes trataremos de responder en esta unidad a través de los materiales y actividades que encontrarás en la web del curso. También puedes localizarnos en Facebook y Twitter con el hashtag CityCeuMOOC y en el espacio web del curso.